La mayoría conservadora se impuso ayer en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que determinó que la familia de Sergio Hernández, asesinado por un agente fronterizo en 2010, no puede demandar porque las leyes estadounidenses no protegían al joven. La decisión no afecta únicamente a mexicanos víctimas del uso excesivo de fuerza por parte de agentes estadounidenses. Para cualquier tema, será más difícil demandar a los funcionarios federales de Estados Unidos cuando violen sus derechos. El gobierno mexicano lamentó la decisión, pero ¿es suficiente? ¿Cuál debería ser la postura de nuestro país? Veamos en contexto. El 7 de junio de 2010, Jesús Mesa Jr., agente de la patrulla fronteriza, disparó y mató a Sergio Hernández, de 15 años. Este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos descartó que los familiares de Sergio puedan demandar a Mesa por daños y perjuicios. De acuerdo con el reporte de la patrulla fronteriza, el agente no violó normas de la institución, pues Sergio y un grupo de amigos buscaban cruzar la frontera sin documentos y cuando intentaron detenerlos, los jóvenes les tiraron rocas. Según la familia Hernández, los jóvenes jugaban a correr hasta el lado estadounidense, tocar la cerca que divide ambos países y volver corriendo al lado mexicano. Mientras jugaban, apareció Mesa y detuvo a uno de los jóvenes. Sergio corrió entonces hacia México y Mesa le disparó 2 veces. Uno de los disparos lo alcanzó en la cara y lo mató. El máximo tribunal concluyó que Sergio no estaba protegido por las leyes estadounidenses contra el uso de la fuerza debido a que estaba del lado mexicano. Los demandantes señalaron que disparar contra personas que simplemente caminan por una calle en México no involucra la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero el juez Samuel Alito señaló que la cuestión a resolver no era esa, sino si la fuerza empleada por Mesa fue legal. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la decisión, señalando que sienta un precedente para otros casos en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano y que ahora encontrarán limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en Estados Unidos. Punto y contrapunto. Eunice, tú como especialista en temas migratorios, ¿qué opinas de este caso? ¿Hay abuso de la fuerza? ¿Hay una flagrante violación a los derechos humanos? ¿Cuál es tu postura? Bueno, sin duda creo que es un tema muy delicado porque sienta este precedente de que cualquier agente puede abusar de su poder, puede violar los derechos humanos y maltratar a otras personas y no va a pasar nada porque a estos jóvenes, y aparte, esto fue en 2010 y bueno, el caso fue pasando por distintas instancias y hoy la Suprema Corte decide que Mesa no tiene una culpabilidad porque es territorio mexicano, etcétera. Pero yo miré un poquito más allá del peligro que hoy tenemos en esta Suprema Corte, porque no es lo primero. Hoy también se dictamina lo de ciudades santuarios en la primera Corte. ¿Qué es esto? Que obliga a las autoridades locales a avisar al ICE cada vez que hay un migrante indocumentado para que lo puedan detener, es decir, colaborar. Las ciudades santuario habían logrado no hacer esto a través de una apelación que hicieron. Sin embargo, hoy la Suprema Corte ya decide que esta apelación se va para atrás y que ahora tienen que decir si no se les van a reducir los recursos a esas ciudades. Además de esto, hace algunas semanas la Suprema Corte también apoya a Trump diciendo que aquellos centroamericanos que quieran pedir el asilo en Estados Unidos, Trump tiene el derecho de pedir que si estas personas no han solicitado el refugio primero en México, no brindarles el asilo en Estados Unidos, tercer país seguro otra vez, ¿no? De facto al menos. Entonces creo que aquí el problema es que Trump ha ido empoderándose no solamente en la Suprema Corte, también nombró ya a 7 jueces del noveno circuito. Entonces, al principio todavía había como el ban musulmán, los temas de los Dreamers, hubo varias cosas que algunos jueces federales pudieron hacer contrapeso, pero poco a poco él se ha ido empoderando, a la hora que ya tiene una mayoría en el Senado, eso también le ayuda a meter jueces, y entonces sí es grave lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque sí estamos viendo con esta mayoría republicana, pues decisiones como esta que realmente preocupan. Y creo que la reacción del gobierno mexicano tendría que haber sido más enfática. Alfredo, ¿tú qué opinas? Se inscribe todo esto que dice Eunice en este reforzamiento de esa campaña, de ese sentimiento antimigrante que permea en gran parte de la población estadounidense, y desde luego tenemos que ligarlo a la campaña, al inicio de las campañas y la elección de finales de este año. A mí lo que me sorprende, debo de admitirlo, que en la mañana cuando se proponía este tema, yo no tenía conocimiento de que ya había llegado esta resolución. Eso también habla, uno que sigue las mañaneras todos los días, de la poca visibilidad que le dio la Cancillería y el Gobierno de la República a este asunto. A mí sí me indigna tener al canciller hablándonos de cualquier cantidad de cosas en las mañaneras,
mandándole mensajes definitivamente a Donald Trump sobre lo que está haciendo México para frenar la migración, fortaleciendo este sentimiento antimigrante que beneficia a la campaña de Donald Trump, y que no nos hayan dicho desde días atrás que esto se perfilaba. Que un tibio comunicado, sin una reacción directa del canciller, un canciller que todo el tiempo está tuiteando, que pueda salir a condenar que esto sucedió. Que se nos diga en ese tibio comunicado que se presentaron amicus curiae, amigos de recursos de amistad, amistosos, recomendaciones amistosas a la Corte Suprema estadounidense, que no sabemos si fueron en este gobierno o fueron después, que no se llevó el tema o no se trajo el tema de este lado de la frontera para que hubiera un repudio generalizado a una posible sentencia como la que terminó ocurriendo ayer. A mí se me hace que el canciller, por lugar de recuperar esa mermada autoridad que tiene moral para hablar del fenómeno migratorio, pues está haciendo a un lado, porque no es poca cosa que esta decisión prácticamente nos diga que la vida tiene más valor, o un valor determinado del lado de la frontera estadounidense que de este lado. Isaac, ¿algún contrapunto? Pues yo creo que en este caso se continúa escalando, profundizando la criminalización de los migrantes, muy ad hoc con el discurso de Donald Trump. Creo que es importante que el gobierno de México sí asuma una postura más fuerte, más sólida sobre este tema. Creo que ahí todos estamos de acuerdo, porque el precedente que se sienta de que en adelante, pues desde el lado estadounidense se puede disparar y asesinar a alguien del lado mexicano, y aparte con esta visión, o sea, es una definición, una resolución ideológica donde queda claro que lo que les importa es lo que pasa allá, acá solamente se sigue viendo como el traspatio, y entonces creo que es importante a nivel también político, no solamente del gobierno, de todos los partidos, que se salga a definir una defensa de los migrantes y retomar esto que desde el inicio se planteó, de que los consulados, las embajadas sean espacios para la defensa de los derechos humanos de los migrantes, que me parece va funcionando, pero es importante que se retome ese aspecto que desde la campaña se planteó, porque ante este caso, que digo, pasó hace muchos años, pero la resolución de la Corte Suprema viene a definir que algo sigue pasando en Estados Unidos. Esperamos que Bernie Sanders gane por el lado demócrata y que se imponga Donald Trump, porque sabemos que Donald Trump es un empresario frívolo, calculador, que realmente no es una cuestión ideológica, sino que él apela a los monstruos estadounidenses, él apela a los sentimientos profundos de muchos estadounidenses, y con tal de ganar simpatías y apoyos está dispuesto a llegar al punto que sea, con tal de mantener su base de apoyo, su base social, y eso me parece muy preocupante. Frida, ¿es una decisión final o se puede todavía apelar o hacer algo legalmente? Esta determinación adentro de la jurisdicción estadounidense es una determinación última, es la máxima instancia en ese país. Sin embargo, a nivel internacional se tendría que estar buscando una alternativa, ya que este momento a mí me parece uno de los más dolorosos, en primer lugar, porque este hecho sucede en contra de unos niños. No son solamente jóvenes, no son solamente mexicanos, estamos hablando de la niñez, de un grupo que está protegido a nivel internacional y a nivel nacional. En segundo lugar, a pesar de que el derecho internacional humanitario contempla este tipo de casos para cuando hay guerras ya declaradas, podríamos hablar de que estamos en un momento donde este no es el primer caso. Hay un acto reiterado de violación a los derechos de los migrantes y de vulnerabilidad de las personas mexicanas en territorio estadounidense. Y sobre este tema creo que sí es bien importante mencionar el principio de reciprocidad internacional, que es un principio en donde se basa la respuesta que debe tener un país ante hechos similares que ocurren en otro país. Con esta determinación estadounidense, prácticamente se está relegando a que México, en circunstancias similares, digamos que si jóvenes estuvieran en territorio mexicano, jóvenes estadounidenses que estuvieran en territorio mexicano, que fueran víctimas o que murieran en algún combate, ellos tampoco podrían encontrar justicia tan solo por esta resolución. Entonces, este principio es bien importante mencionarlo porque tiene consecuencias a nivel internacional. Una de las fuentes de derecho internacional es la costumbre y la reciprocidad es muy marcada en ese sentido. Entonces yo me quisiera preguntar cómo es que Estados Unidos habría tomado que, por ejemplo, si en el caso de los Levarón, en vez de haber sido el crimen organizado quienes realizan el atentado, hubiese sido un operativo de la Guardia Nacional, que el Estado mexicano se hubiera posicionado respecto de ese caso, así como
esta resolución se está posicionando respecto de un connacional nuestro. Y ya para cerrar, sí me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo acá un choque de agendas, porque a pesar de que hicieron una condena muy enérgica en contra de esto, al mismo tiempo realizaron un evento público presentando un protocolo para combatir la violencia machista respecto de uno de los casos muy mediáticos de acoso por parte de Roberto Valdominos, en donde se hizo toda una exigencia por parte de la propia militancia sobre fuera machos de la 4T. Ok. Eunice, ¿es adecuado tratar este tema como un problema migratorio cuando los niños no estaban migrando, sino que estaban jugando en la frontera? ¿Tú qué opinas? Yo creo que varias cosas. Primero, me parece que este tema era mucho más relevante hoy tratarlo desde la Cancillería que cualquier otro tema que pudieran tener de coyuntura, por la gravedad que tiene. Es un connacional, era un joven mexicano, al final estaban en esta... Incluso el propio caso menciona que los videos ni siquiera son claros, a que el niño aventó las piedras o no. Entonces, sin tener una claridad, eso se dictamina. Y vuelvo a mencionar, es porque los jueces, fueron 5 votos contra 4, y estos 5 jueces realmente son muy conservadores y están teniendo decisiones muy fuertes al respecto. Decían, bueno, no importa, fue en territorio mexicano, no hay nada que hacer. Hay una juez, que es pues, la más grande ya ahí, que es la única que parece más coherente, digo, además de los otros 3 votos, que ella sí decía, no importa dónde fue, al final mataron a esta persona, y eso no se está tomando en cuenta. Entonces yo sí insisto en que el gobierno mexicano tiene que tener una postura mucho más fuerte, como la que tiene AILA o ACLU, que son estas 2 grandes asociaciones de defensa de derechos civiles, que sí sacan comunicados fuertes y con mecanismos, como se mencionaban, de qué se tiene que hacer ahora para pues no dejar que esto se quede impune, ¿no? Y que quede con esta decisión final de la Suprema Corte. Y por el otro lado también acá un contrapunto de lo que se decía. Sí, se habló mucho de las defensorías en los consulados y todo, pero no se está haciendo nada diferente de lo que se hacía antes, ¿eh? Y tenemos 200,000 deportados cada año con Trump, como lo tuvimos el primer año, el segundo año lo mismo, y lo que estamos viendo es muy grave, porque mucha de esta gente no está teniendo una defensa legal en las cortes, y además hoy en las 56 cortes de migración en Estados Unidos hay más de 1 millón de casos pendientes, y ahí les dejo cuántas deportaciones vamos a tener derivadas de esos casos, y ahí realmente con una cuestión final, y estos deportados sí hay una diferencia, que es gente con más arraigo, más tiempo, más familia y más todo en Estados Unidos, que su reinserción es muy complicada y tampoco hay políticas para Isaac, un contrapunto. No, yo nada más señalar que también pone en evidencia el debilitamiento, como podríamos llamar, del sistema del aparato de justicia estadounidense. Esperaría que esas organizaciones, esos partidos que están muy atentos de cómo se violentan los derechos humanos en otros países de la región, pues también salgan enérgicamente a protestar e indignarse por lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Me parece grave. Me parece que esté presente no solo en la relación México-estadounidense, sino a nivel mundial, y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto sea un tema de debate que se mantenga, y espero yo que en la mañanera de mañana y los siguientes posicionamientos del gobierno, del propio presidente Andrés Manuel, se toque este tema, porque creo que hay puntos irreductibles en el tema de la soberanía, de la defensa de nuestros connacionales, y este es uno de ellos en el que se debe actuar con energía. No, rapidísimo, creo que flaco favor le hace Frida a la Cancillería al decir que no pueden comunicar efectivamente, no dije eso, porque hay agendas en disputa. Hay tres comunicados de ayer para hoy. Lo de este comunicado condenando esto es el de ayer, que no es una condena enérgica, es un boletín simplón. Pues aquí dice condena enérgica. Y lo de hoy fue, bueno, ahí está una condena enérgica escondida en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Condena enérgica sería, bueno, vamos a ir a una instancia internacional, a ver. Claro. No es nada más la palabra, es el qué, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. La mayor parte de las personas beneficiadas con las becas de entrega del gobierno federal son mujeres. ¿Los programas sociales ayudan a reducir la brecha de género? Regresamos a debatir esto en Punto y Contrapunto.